Capítulo 3 de la investigación. El capítulo 3 de la investigación se denomina diseño metodológico. Es aquel en el que vamos a diseñar la estructura que va a tener nuestra investigación. Empezamos por el enfoque de la investigación. Primero debemos elegir qué tipo de enfoque va a tener nuestra investigación. Dentro de los enfoques tenemos el paradigma cualitativo y el paradigma cuantitativo. El paradigma cualitativo es aquel que desarrolla sus teorías y su marco teórico una vez terminada la investigación, generando nuevas teorías, nuevos conocimientos, debido a que se basa en la fenomenología, en el estudio de los fenómenos tal y como se presentan y tal como los ve la comunidad o el grupo que estamos estudiando. Su técnica es la comprensión personal, el sentido común y la introspección. Es un intercambio entre la teoría, los conceptos y datos de retroalimentación. Trabaja con grupos pequeños, siendo su instrumento de recojo de información la entrevista, y los grupos se denominan grupos focales. Generalmente el paradigma cualitativo se lleva a cabo en investigaciones del área social como son derecho, sociología, psicología. Sin embargo, también puede haber en el ámbito de la medicina. El paradigma cuantitativo es aquel que va a desarrollar teorías que ya están, las va a comprobar a las teorías existentes. Se basa en la técnica del conteo, de la medición, en el razonamiento abstracto. Su base es el positivismo. Sobre todo, esta investigación tiene como herramienta a la bioestadística. Su instrumento son las encuestas. Trabaja con grupos grandes, en el cual va a verificar las teorías que ya se han descrito anteriormente y que están en el marco teórico, y va a comprobar los resultados que se haya obtenido en el marco referencial de acuerdo a investigaciones anteriores. Este tipo de paradigma se caracteriza porque trabaja con grupos grandes. Es por eso que su mejor ejemplo es el censo que se lleva a cabo en todos los países cada 10 años, que trabaja con encuestas y con grupos poblacionales inmensos. Estas investigaciones se llevan a cabo en el ámbito de la salud. Dentro de este paradigma tenemos diferentes tipos de investigación. Una vez que elegimos el paradigma que vamos a tomar para nuestra investigación, debemos elegir también el tipo de investigación que vamos a realizar. En el paradigma cuantitativo, los tipos de investigación son: según la intervención del investigador, puede ser de tipo observacional, que es cuando el investigador simplemente se va a dedicar a observar los hechos tal como suceden y narrarlos tal como suceden. No va a manipular variables. Mientras que el tipo experimental es aquella investigación que manipula variables, son los experimentos que se llevan a cabo en el mundo. Según el tipo de análisis, puede ser descriptiva o analítica. Descriptiva es aquella que únicamente va a describir las variables en estudio, puede mostrar causa y efecto, sin embargo no llega a comprobar hipótesis. Mientras que la analítica nos va a mostrar asociación entre las variables, va a comprobar hipótesis, que es la diferencia con la descriptiva. Según su temporalidad, tenemos de dos tipos, una transversal y una longitudinal. La transversal es aquel estudio en el que se compara con una fotografía. Tenemos el lapso de tiempo y hacemos un corte en el tiempo para recolectar datos únicamente en ese momento, y esos datos sean válidos solamente para ese momento. Dentro de estos tenemos como ejemplo también el censo, que se realiza una sola vez, un solo día al año, y esos datos son válidos simplemente para el día en el que se han tomado los datos. Tenemos otro ejemplo, tenemos
otro tipo que es el longitudinal. Son estudios que se comparan con una película, van durante el tiempo. Por eso es de que según su direccionalidad, un estudio longitudinal puede ser prospectivo o retrospectivo. Prospectivo, cuando tenemos la causa y vamos a buscar el efecto. Por ejemplo, tenemos la causa de una situación y vamos a buscar el efecto de esa situación. Tenemos como ejemplo el uso del dióxido de cloro en pacientes con con pacientes con COVID-19, que podemos ir viendo hasta en un tiempo, unos 5 o 10 años, qué es lo que va a suceder con ellos, si van a tener efectos adversos o no por el uso de dióxido de cloro. En cambio, tenemos los retrospectivos, que son aquellos estudios que van en retro, van del efecto hacia la causa. Por ejemplo, tenemos pacientes del 2020 con diabetes, entonces vamos a ir en su historia hacia atrás para ver en qué momento, cuáles fueron sus determinantes sociales en salud, los cuales hicieron que el paciente tenga diabetes en el momento que estamos estudiando. Sin embargo, es de hacer notar que los transversales no tienen direccionalidad, solamente un estudio longitudinal. Según su fin, puede ser exploratorio, que son estudios en los que el investigador es como si viajara a un lugar desconocido en el que va a explorar algo nuevo. No encuentra mucha bibliografía, es difícil hacer un marco teórico porque no encuentra datos y empieza a explorar sobre un tema. Son temas nuevos. Me imagino que el momento en el que empezó el COVID-19 en Huatán, hicieron estos estudios exploratorios para saber qué sucedía, pero no tenían base bibliográfica suficiente. Los estudios descriptivos son aquellos que van a ir a describir las variables en estudio, no muestran, no comprueban hipótesis, no muestran causa y efecto. El explicativo va a explicar de qué manera una variable se asocia con otra, si esta asociación es estadísticamente significativa o simplemente se debió al azar. Entonces, del cuadro que tenemos que ir eligiendo con cuál vamos a trabajar el resto de nuestra investigación. Una vez que hemos elegido el tamaño el tipo, el enfoque y el tipo de estudio, es importante ver con qué población vamos a trabajar. Y es así que vamos a ir definiendo qué es la población. La población no es más que la totalidad de individuos o personas que tienen las características que estamos buscando investigar. Puede ser un grupo inmenso, un grupo grande, en el cual vemos que cuentan con aquellas variables que estamos buscando. A partir de esta población, que en muchos casos es grande, es importante tomar en cuenta que se debe calcular un tamaño de muestra. El tamaño de muestra no es más que el conjunto de unidades de muestreo que ha sido seleccionado a través de la población. Entonces vamos a ver de que de esta población vamos a tomar un pequeño segmento que sea significativo, que sea representativo de la población, que tenga las mismas características para que sea una muestra representativa. Dentro de eso tenemos además los estratos, que corresponden a las unidades de muestreo agrupadas de acuerdo a una o más características comunes. Por ejemplo, tenemos la muestra y el estrato puede ser un grupo varones y el otro grupo mujeres. La unidad de estudio es cada una de las personas, instituciones, cosas que vamos a estudiar y que guardan las características igual que estamos buscando y que tiene la población en general. ¿Por qué razón calculamos un tamaño de muestra? Por el hecho de que nos va a ahorrar en cuanto a tiempo y también en cuanto a recursos económicos, pero tenemos que tomar en cuenta que la misma sea representativa. ¿Cómo vamos a calcular el tamaño de muestra?
tenemos para esto dos tipos de poblaciones. Unas poblaciones llamadas finitas, que son poblaciones conocidas con una población límite. Y tenemos las poblaciones infinitas, que son poblaciones que no tienen límite, no conocemos cuántas son en total. Las poblaciones finitas son, para su cálculo vamos a tomar en cuenta la siguiente fórmula, de que de aquí en adelante muestra vamos a representarla con una n minúscula y n mayúscula va a ser la población. Entonces, las poblaciones finitas van a ser n igual a z al cuadrado. Z al cuadrado es el nivel de confianza con el que se va a trabajar. Generalmente en salud trabajamos con el 90, 95 y 99%, pero en la fórmula debemos cambiar por, si es al 90%, por 1.64 al cuadrado, si es al 95% por 1.96 al cuadrado, si es al 99% vamos a cambiar por 2.57 al cuadrado, multiplicado por P, y la P es la probabilidad de éxito o de que se dé el suceso, es decir, aquello que nosotros estamos buscando. Si estamos buscando prevalencia en desnutrición, pues P tiene que ser el éxito, aquello que estoy buscando. En este caso sería desnutrición. Y Q no es más que 1, la unidad, menos el valor de P. 1 menos el valor de P. Es decir, que Q más P debe darnos siempre la unidad por la población. Y N es la población que va a ser conocida, que vamos a sacar de la institución o del lugar donde estemos haciendo nuestra investigación. Sobre D al cuadrado, en algunos casos van a encontrar como E al cuadrado. No es más que el error que nos permitimos tener. Por N menos la unidad, es decir, población menos la unidad, más la probabilidad de éxito por 1 menos probabilidad de éxito, que sería Q, por el nivel de confianza. Esa es la fórmula que vamos a utilizar cuando nosotros estamos calculando el tamaño de muestra. Si estamos calculando para poblaciones infinitas, entonces tenemos otro tipo de fórmula. N es igual a z al cuadrado, que sigue siendo nivel de confianza, por P, que es la probabilidad de éxito, por Q, que es 1 menos P, sobre el error o D al cuadrado. Esas son las dos fórmulas con las que podemos trabajar dependiendo de que si conocemos o no conocemos nuestro tamaño de muestra. Luego tenemos el siguiente subtítulo, que es el tipo de muestreo. El tipo de muestreo es la forma en la que vamos a escoger nuestra unidad de estudio. Tenemos de dos tipos, muestreo probabilístico y el muestreo no probabilístico. El muestreo probabilístico quiere decir que todos tienen la misma probabilidad de ser parte de nuestra muestra. Puede ser aleatorio simple, que va a ser al azar. Por ejemplo, yo tomo la lista de los alumnos y al azar pido un número y me dan un número, y esa persona puede ser la que va a ser llamada a examen. Entonces, eso es un aleatorio simple. También tenemos como ejemplo el uso de la tómbola en la lotería. El estratificado son aquellos estudios o aquellos muestreos en los que vamos a estratificar a la población. Si tenemos dos colegios, entonces vamos a calcular el tamaño de muestra y de manera independiente para luego calcular con cuánto de población vamos a trabajar. Se calcula un tamaño general para luego ir calculando de esa muestra cuántos corresponden al colegio A y cuántos van a corresponder al colegio B. Lo mismo pasa si vamos a hacer con dos grupos poblacionales. Por ejemplo, si estamos haciendo con dos sindicatos, vamos a sumar el total, vamos a sacar un tamaño de muestra para luego calcular un tamaño de muestra para cada uno de nuestra población. Igual si estamos haciendo con alumnos y docentes. Entonces, calculamos un tamaño de muestra para ambos
y luego vemos a cuánto le corresponde a los docentes y cuánto les va a corresponder a los alumnos. Y por conglomerados, que vamos a hacer es algo similar a un restratificado. Entonces, el muestreo probabilístico es aquel que me va a permitir que todas mis unidades de estudio tengan la misma probabilidad de ser parte de la muestra. Si yo escojo un muestreo probabilístico, tendré que poner de que todas las unidades de estudio tuvieron la misma probabilidad de ser parte de la muestra. Luego tenemos el muestreo no probabilístico. Es aquel en el que vamos a ver primero con ejemplos de qué se trata. Tenemos el voluntario en bola de nieve y por conveniencia. El voluntario son aquellos estudios en los que preguntamos quiénes quieren ser parte de la investigación y esa población pues viene a ser nuestra muestra. Mientras que por conveniencia son los que yo elijo como investigador o investigadora quienes me conviene que sean parte de mi investigación. Y en bola de nieve son aquellos que se utiliza para casos especiales, por ejemplo, con grupos vulnerables, por ejemplo, cuando estamos haciendo los estudios en personas que son estigmatizadas, por ejemplo, que tengan VIH o que tengan, no sé, alguna otra situación como ser drogadictos, entonces nos comunicamos con uno de ellos, ese uno nos va a llevar a conocer, a contactar con otros más para luego y que vaya creciendo a la manera de una bola de nieve nuestra muestra. Entonces, si voy a elegir el muestreo no probabilístico, tendré que poner de que las unidades de que el investigador realizará un muestreo no probabilístico tomando en cuenta ya sea de forma voluntaria, en bolas de nieve o por conveniencia. Es importante siempre eso hacer notar cuando estamos haciendo nuestro diseño metodológico. Luego tenemos los criterios de inclusión y exclusión. Hablamos de criterios de inclusión y exclusión cuando vamos a ver en inclusión a quiénes vamos a incluir. Si van a ser los estudiantes de primer curso, podemos incluir a todos los estudiantes que por primera vez están cursando el primer curso de medicina. Y el criterio de exclusión a todos aquellos que no quieran participar en la investigación o bien que sean repitentes de primer curso. Entonces, un criterio de inclusión es a quienes nosotros como investigadores elegimos que sean parte de la muestra y los de exclusión a quienes por alguna característica vamos a evitar que sean parte de nuestra muestra. Una vez que hemos hecho el cálculo del tamaño de muestra, tenemos que definir y establecer nuestras variables. Primero vamos definiendo qué es una variable. Las variables no son más que una propiedad o una característica que varía de una persona a otra o en una persona en diferentes momentos. Por eso es de que las variables sabemos que son fluctuantes, que pueden variar en un momento diferente en la misma persona. Son susceptibles a ser medibles y a ser observables. Una variable es una característica que tiene mi grupo poblacional, la cual quiero investigar. Las variables pueden clasificarse de dos formas. Por su nivel de dependencia, que son aquellas variables que tenemos, la dependiente y la independiente. La variable dependiente es aquella variable que trabaja como que es un efecto. Las variables dependientes y las independientes vamos a tomarlas del objetivo general. Y una variable independiente es aquella que actúa como causa. No es un factor, es una causa, es un atributo que va a determinar que se dé un hecho y ese hecho va a ser la variable dependiente.
Ejemplo, si mi objetivo general es determinar el rendimiento académico y su relación con los hábitos de estudio, entonces mi variable independiente va a ser hábitos de estudio y mi variable dependiente va a ser el rendimiento académico. Si tomamos, por ejemplo, de que el objetivo general fue determinar la prevalencia y factores asociados al consumo de bebidas alcohólicas en estudiantes de primer curso de la Facultad de Medicina de la Universidad San Francisco Javier, gestión 2020, la variable dependiente va a ser la prevalencia del consumo de bebidas alcohólicas, porque esa depende de algo, y la independiente aquellos factores que llevan a que un estudiante consuma bebidas alcohólicas. Esas son nuestras variables según su dependencia. Según su capacidad de medir los objetos, tenemos las de dos tipos. Tenemos cualitativas y las cuantitativas. Las variables cualitativas son aquellas variables que se refieren a la propiedad de un objeto. Son aquellas que simplemente tenemos que ver si están o no están presentes. No las podemos medir, no las podemos contar. Es una cualidad. Dentro de estas tenemos las variables nominales, que son valores que no establecen un criterio de orden. Ejemplo, sexo, raza, religión, ocupación, procedencia. Mientras que tenemos otras que son las ordinales. Las ordinales pueden clasificarse en dicotómicas o politómicas. Las ordinales dicotómicas son aquellas que aceptan dos valores, pero entre estos se puede establecer un criterio de orden porque uno representa una superioridad sobre el otro. Por ejemplo, vivo, fallecido, eutrófico, distrófico, conoce, no conoce. Mientras que las variables cualitativas, ordinales, politómicas son aquellas que aceptan más de 3 valores, lo que pueden ser ordenados según un criterio establecido y ordinal. Ejemplo, el nivel educativo, primaria, secundaria, técnica, universitario, otros. Mantiene un nivel ya establecido. Entonces, las variables cualitativas se dividen en ordinal, que no tiene un orden, y que tiene un orden, establecido, que pueden ser dicotómicas o politómicas, y las nominales, que no guardan un orden establecido. Luego tenemos las variables cuantitativas. Las variables cuantitativas son aquellas cuya magnitud puede ser medida en términos numéricos, puede ser contada. Dentro de ellas tenemos las variables continuas y las variables discontinuas o discretas. Las variables continuas son aquellas que se continúan, su nombre dice continua, quiere decir de que aceptan un decimal. Por ejemplo, ¿cuántos años tiene? 19 años. ¿Pero cuántos meses? 3 meses. ¿Cuántas semanas? 1 semana. ¿Cuántos días? 2 días. ¿Cuántas horas? ¿Cuántos minutos? ¿Cuántos segundos? Se está continuando al 20. Entonces, una variable cuantitativa continua es aquella que se continúa y acepta decimales. Como ejemplo, en el ámbito de la salud también tenemos los valores del laboratorio, como sea la creatinina. Discontinuas o discretas son aquellas que no aceptan decimal, son números enteros que simplemente los podemos contar. Por ejemplo, número de hijos, número de controles prenatales, número de leucocitos, número de glóbulos rojos, número de plaquetas. No acepta mitades. Por ejemplo, no hay un glóbulo rojo la mitad de un eritrocito. No hay. El glóbulo rojo es contado como una unidad. Entonces, las continuas son aquellas que aceptan decimal, y las discontinuas son las que no aceptan decimal. Por lo tanto, según su capacidad de medir, tenemos cualitativas.
Las cualitativas pueden ser nominales u ordinales. Las cuantitativas pueden ser continuas o discretas. A partir de eso lo que tenemos que hacer es operacionalizar las variables que estamos estudiando. Para operacionalizar a las variables tenemos que tomar en cuenta el siguiente cuadro, en el que primero vamos a copiar el objetivo específico que nos hemos planteado. Y aquí vamos a ir copiando en cada fila todos los objetivos específicos de nuestra investigación. En este caso es establecer los factores sociodemográficos de los estudiantes. La segunda columna nos va a mostrar la variable en estudio. En este caso es sociodemográfico. La palabra sociodemográfico vamos a buscar en el diccionario y vamos a copiar en la tercera columna, que se llama definición conceptual. En este caso dice grupo definido por sus características sociológicas y demográficas. Pero ese concepto nosotros, para la cuarta columna, que se llama definición operacional, tenemos que buscar una definición que sea acorde a nuestro trabajo de investigación, pero que sea a partir de la definición conceptual. Es por esa razón que nosotros vamos a poner grupo de estudiantes de primer curso definido por sus características sociológicas y demográficas. Ya no un grupo definido, sino estamos viendo que ese grupo definido ya es mi unidad de estudio, que son los estudiantes de primer curso. Una vez que hemos operacionalizado nuestra variable, hemos hecho la definición operacional, vamos a abrir una nueva columna que se va a llamar categorización. La categorización de las variables es cómo yo voy a manejar mi variable, qué cosas va a estar dentro de mi variable sociodemográfica. En el caso de variable sociodemográfica va a estar la variable edad, la variable sexo, estado civil, procedencia, religión, género. Pero eso porque le conviene al trabajo que yo estoy realizando. Y al objetivo específico que me he planteado. Pero puede ser que en los estudios que tengan los estudiantes tengan otra categorización. Puede ser edad, sexo, estado civil, procedencia, religión, género, vivienda, ocupación, nivel de instrucción, todo lo relacionado con lo sociodemográfico. Se puede poner directamente, hacer un listado o bien subcategorizar cada variable. En este caso, la variable edad va a estar con el rango de 17 a 20, de 20 a 23 años. Sexo va a estar masculino, femenino. Estado civil, soltero, casado, viudo, divorciado, concubino. La procedencia nacional, extranjero, o bien puedo poner urbano, rural, o hacer el listado de todos los departamentos del país y al final poner otros, que puede ser de algún país, no algún extranjero. Y en el indicador es la forma en la que vamos a presentar nuestros resultados en las tablas. Siempre las presentamos mediante una proporción. Y el instrumento, que en este caso hacer un estudio cuantitativo, va a ser a través de una encuesta. Y los siguientes ejemplos son igual. Tengo el objetivo específico, determinar el número de estudiantes que consumen bebidas alcohólicas. La variable número. La definición conceptual que he sacado del diccionario, abstracción que representa una cantidad o magnitud. Pero para mi trabajo, según la definición operacional, va a ser abstracción que representa una cantidad o magnitud de los estudiantes que consumen bebidas alcohólicas, porque estoy buscando la prevalencia. Y la categorización, esto hay que tomar en cuenta de que en esta columna va a tener como categorización sí, no. ¿Por qué? Porque voy a tener un número de los que sí consumen bebidas y un número que no consumen bebidas alcohólicas. Esta columna además nos va a servir para poder elaborar la encuesta que pretendo hacer. El indicador, la proporción, porque voy a poner cuánto por ciento sí consume y cuánto por ciento no consume. Y su instrumento, que va a ser la encuesta. En el caso de que mi objetivo específico sea indagar los problemas psicológicos que llevan al consumo de bebidas alcohólicas de los
estudiantes, mi variable es problema psicológico. Y busco qué quiere decir problema psicológico o qué es el problema psicológico, y el diccionario me dice que es el patrón de síntomas de comportamiento que afecta varias áreas de la vida. A partir de eso yo debo hacer mi definición operacional, y para mi trabajo problema psicológico va a ser el patrón de síntomas y comportamientos que llevan al consumo de bebidas alcohólicas en los estudiantes. Y voy a categorizar de la siguiente manera: si la ansiedad le lleva o no al consumo, si la depresión le lleva o no, el estrés le lleva o no, ninguno, todos. Para que podamos ver, o puedo ponerles directamente sin el sí y el no. Entonces voy a presentar mediante proporción y voy a tomar como instrumento la encuesta. Una vez que ya hemos operacionalizado nuestras variables, tenemos que mostrar y tomar en cuenta cuál va a ser el instrumento de recojo de información de nuestra investigación. El instrumento de recojo de información de la investigación, al ser una investigación cuantitativa, va a ser a través del cuestionario. ¿Por qué el cuestionario? Porque este me va a permitir tomar en cuenta todos los aspectos que estoy buscando. El cuestionario tiene tres partes. La primera parte, que es el encabezado. En este encabezado tengo que pedir permiso a la persona a la que le va a llegar la encuesta, de que si puedo o no hacerle una investigación. Este encabezado va a tomar normas, principios éticos de la investigación, para evitar que sus datos sean expuestos, y así la encuesta va a ser anónima. Entonces empezaré simplemente solicitando permiso de que si puede ser parte de la investigación. Por ejemplo, podríamos poner de que son como estudiantes de segundo curso de la Facultad de Medicina, vienen desarrollando una investigación cuyo objetivo es el de determinar la prevalencia y causas que llevan al consumo de bebidas alcohólicas de los estudiantes de primer curso de la Universidad San Francisco Javier, gestión 2020. Ante esto solicitamos que pueda ser usted parte de esta investigación colaborándonos con el llenado de la siguiente encuesta. Tenga por seguro que la misma no llevará su nombre, puesto que será anónima. De antemano le agradecemos su colaboración. Al haber hecho ese simple aspecto, nosotros estamos tomando en cuenta un principio ético que es el de la voluntariedad de la persona, que si quiere ser parte de la investigación va a llenar, si no, simplemente no nos acepta, y no nos hacemos ningún problema de que una persona no quiera ser parte de la investigación. Luego de eso tenemos antes de pasar al siguiente tema, la encuesta tiene que tomar en cuenta, tiene que ser de una forma clara. Si bien tenemos ya el encabezado, en el cuerpo tenemos que poner las preguntas que vamos a realizar, y si va a ser de opción múltiple, podemos tomar en cuenta la columna de categorización de la operacionalización de las variables. Y luego la tercera parte, que es la despedida, ¿no? Agradecemos su colaboración y punto. Plan y recolección de datos. El plan de recolección de datos son las fuentes de donde vamos a obtener los datos. Cuando se obtiene directamente de las personas, se llama que va a ser de tipo primario. La obtención va a ser a través del tipo primario. Pero si va a ser a través de historias clínicas, entonces va a ser de tipo secundario. La fuente de recolección de datos se debe definir con precisión
la muestra que vamos a seleccionar para localizar adecuadamente las fuentes, ¿no? Se debe definir de qué medio o método se va a recolectar los datos, los cuales deben ser confiables, válidos y objetivos, además de ser representativos. Si ustedes van a hacer en los 5 cursos o 6 cursos o 7 cursos de segundo curso, entonces tienen que irán a los 5 o 6 o 7 cursos de segundo curso a ver quiénes quieren llenar su encuesta, porque si solo hacen en el segundo uno no va a ser representativa de su muestra la encuesta. Ahora, aquí también tienen que definir cómo van a hacer la recolección de los datos y cómo van a analizar los datos. Obviamente que ustedes van a tener que analizar mediante la estadística y los presentarán en forma de tablas y de gráficos. Entonces, en los subtítulos de instrumentos de recojo de la información y en los de recojo de la información en la encuesta tendremos que describir a la encuesta, cuántas preguntas tiene y qué va a ser una encuesta. Por ejemplo, podemos poner, será a través de una encuesta la recolección de los datos, la cual tendrá 20 preguntas, de las cuales 5 serán abiertas, 15 serán cerradas o serán mixtas. Entonces tenemos que ir describiendo cómo va a ser nuestra encuesta, no poner la encuesta. La encuesta en general va en anexos. Y la recolección el plan de recolección de datos que vamos a tener que poner de que los datos se van, una vez que se haga la recolección, se procederá a su tabulación y la presentación en tablas y gráficos en el trabajo final. Entonces tabularemos una vez que hemos recolectado y presentaremos en tablas y gráficos el análisis de las mismas. Y el último subtítulo tenemos los procedimientos éticos. Los procedimientos éticos nacen a partir de las investigaciones que se llevaron a cabo en Alemania, las cuales pueden volver a ver para esto el video, las diapositivas y participar nuevamente y leer lo que hemos tenido trabajado en el foro a principios de gestión. Y para eso tenemos el Código de Nuremberg, Principios de Helsinki, Declaración de Belmont, Normas SIOMS y Buenas Prácticas Clínicas. Son documentos que nos van a arreglar cómo trabajar en investigación. La ética no es más que son los principios, los valores que nos rigen para el bienestar de toda la humanidad, los cuales están dentro de la Declaración de Derechos Humanos. En este subtítulo, entonces, nosotros tendremos que ver de que con qué principios éticos estamos cumpliendo. Es por eso que es necesario que vuelvan a ver el material que tenían en el foro a principios de gestión. Y nos explicarán de que cómo están cumpliendo con el principio de autonomía, el principio de beneficencia, de justicia y de no maleficencia. Entonces aquí solamente van a describir esos 4 principios, pero cómo están respetándolos en su trabajo de investigación. Repito, deben volver a ver el material del foro. Luego tenemos el cronograma de actividades. El cronograma de actividades se presenta a través de una tabla que se llama la tabla de Gantt. Esta tabla de Gantt o carta de Gantt nos va a presentar en la primera columna las actividades a realizar y luego vamos a tener los meses o años o semanas en las que vamos a realizar nuestra investigación. Aquí tenemos en la pantalla de forma general lo que hemos hecho en la gestión, que puede ser válido para que pongan en su protocolo. Entonces tenemos el protocolo de investigación. La clase práctica ha empezado exactamente el 15 de junio. Entonces es cuando hemos empezado a buscar el tema de investigación y ha empezado a generarse el protocolo. Hemos tenido hasta el mes de septiembre para terminar el protocolo, porque va a terminar con
con el último subtítulo del capítulo 3. Entonces simplemente se marca los meses que me va a llevar la elaboración de esta actividad. Luego vamos a hacer la recolección de los datos. La recolección de los datos calculo que va a ser entre octubre y noviembre de este año. Entonces es por eso que he marcado los cuadros correspondientes. Luego la siguiente actividad es la tabulación de datos. Va a ser en el mes de noviembre. Y la presentación de resultados va a ser en el mes de diciembre. La tabulación y análisis de los datos es en noviembre. Entonces, con que esté este cuadrito en su protocolo de investigación está bien. Sin embargo, los que quieran ser un poco más detallistas pueden hacerlo por semanas, incluso por días. En el caso de ustedes, quizás por semanas, porque han visto la parte práctica, que es una vez a la semana. Para eso tenemos que ir poniendo qué hemos hecho en cada semana de cada mes. Pero esta es una tabla general y este es el subtítulo llamado cronograma. Luego tenemos el último subtítulo, que es el presupuesto. En el presupuesto se hace una tablita en la cual vamos a tener en la primera columna el rubro y en la segunda la cantidad que nos va a costar en bolivianos. Los aspectos que yo he puesto como ejemplo son el uso de internet, cuánto me está costando desde junio hasta diciembre, hasta que termine con la presentación de la monografía. ¿Cuántas fotocopias según mi tamaño de muestra voy a tener que hacer fotocopiar para calcular el valor? Material de escritorio, tengo que poner cuánto he gastado y voy a gastar en el transporte, incluso en el refrigerio, y ponemos siempre otros porque puede haber un gasto imprevisto. Y al final todos los gastos que vamos a generar y hemos generado, se hace un total para saber cuánto está costando la investigación. Y al final tenemos las referencias bibliográficas, que son las referencias que tienen que estar en Normas de Vancouver, tal como se les ha explicado, y tienen el link en el eCampus. Con esto terminamos el capítulo 3 de nuestra investigación.